La mesa redonda que tengo el placer de moderar lleva el título de Rol de la enfermería tras la pandemia. Me gustaría hacer una breve introducción en cuanto a lo que hemos hecho hasta ahora. La mesa lleva el título ¿Qué vamos a hacer a partir de la pandemia?, ¿no? Hasta ahora pues se ha declarado un estado de alarma y un estado de pandemia por la OMS en marzo del año 2020 y eso ha puesto en jaque todo el sistema público de salud y a todos los profesionales que hemos trabajado con una presión y una tensión nunca jamás vivida por muchos. Y la enfermería cabe destacar que ha estado en todos los ámbitos, en el ámbito de la hospitalización, unidades de críticos, en las urgencias, en los centros de atención primaria en primera línea, en los centros de salud y consultorios periféricos, pero sí me gustaría destacar la gran labor que tuvieron durante la pandemia que están teniendo y que ha quedado claramente reflejado en los centros de mayores, en los centros sociosanitarios, donde han tenido que gestionar, organizar, incluso intervenir en las residencias con asesoramiento a los profesionales, a nivel de formación, a nivel de circuitos de pacientes, de residentes en este caso, asesoramiento también a los centros escolares y de educación, control de brotes y asesoramiento también en cuanto a temas de salud pública. Y por último, qué decir del tema de la vacunación, que prácticamente pivota sobre la enfermería. Bueno, sin más, no me quiero extender más. Le cedo la palabra a Sergio Vallés, que es en la actualidad director general de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria de la Consejería de Salud del Principado de Asturias y que desde el año 2013 hasta el año 2019 ha sido director de Gestión de Cuidados del Área 8, donde ha tenido el honor de reacreditar la acreditación de la Young Commission para el Hospital Bayer Nalón. Y a su vez ha liderado, el primer hospital que ha liderado el compromiso de ser un centro comprometido con la excelencia en los cuidados. Sin más, tienes la palabra, Sergio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer al comité organizador la invitación a participar en este congreso y en particular a Chema, que fue quien contactó conmigo inicialmente, ¿no? Por supuesto, agradecer igualmente a todos y a todas su asistencia, aunque sea en formato virtual al mismo. Miren, al inicio de mis comunicaciones normalmente intento definir de manera clara el objetivo que persigo con la misma, ¿no? Y lo que ocurre es que ese objetivo viene determinado en gran parte por el contexto. Si entendemos el contexto como que estamos un miércoles 9 de junio con un tiempo agradable, incluso soleado, a las 7:30 largas, ya 8 menos cuarto prácticamente de la tarde-noche, y que llevamos 15 meses de pandemia, pues el objetivo no puede ser otro que tratar de evitar o minimizar el impacto del síndrome de muerte por PowerPoint. Este síndrome hace referencia a que cada vez es más habitual, ¿no?, que prácticamente todos los que estamos asistiendo a este congreso, gracias al desarrollo de las tecnologías de información y de los nuevos sistemas de medios audiovisuales, seríamos capaces, en cualquier lugar inimaginable, de disertar un mínimo de 20 minutos sobre cualquier tema de lo más variopinto que se nos ocurra, ¿no? Pudiera ser el ejemplo del ciclo reproductivo del berberecho centroeuropeo en cautividad, que no digo yo que no sea interesante, pero para un miércoles 9 de junio a las 19:44 de la tarde, yo personalmente no lo veo. Y tengo que reconocer, bien es cierto, que el hecho de que el formato del congreso sea virtual, sea online,
Los webinars han contribuido a que no haya un incremento de este síndrome de muerte por PowerPoint. Al contrario, se ha, digamos, potenciado la capacidad de multitarea de las personas. Somos capaces de asistir a un congreso mientras simultáneamente navegamos por redes sociales, jugamos al Candy Crush o incluso ponemos una lavadora. Cuidado con esto último, que no estamos en horario de tarifa reducida, no vaya a salirnos por un ojo de la cara. Y en este contexto yo he venido a hablar de la justificación de la necesidad de implantar los cuidados basados en evidencia. Respecto al cuidado, creo que Fernando ha hecho una exposición magnífica y yo poco más puedo añadir, ¿no? Sí me gustaría basar mi argumentación en dos pilares. El primero, el contexto sociodemográfico en el que nos encontramos, y el segundo, la experiencia de la pandemia, que algo ya ha comentado Chema, ¿no? En relación con el contexto sociodemográfico, existen una serie de factores que claramente inciden sobre nuestra actividad asistencial diaria. ¿Qué decir del envejecimiento? Como un factor positivo, ¿no? El envejecimiento de la población. Es cierto que cuando uno ve la pirámide poblacional y cómo los estratos de mayor volumen de población ocupan cada vez los escalones más superiores de esa de esa pirámide, ¿en qué estaría yo pensando? Pues nos genera una necesidad, si no de reinventarnos, sí de adaptarnos para dar la correspondiente asistencia sanitaria, ¿no? El tema de la cronicidad. Cada vez son más el número de personas con enfermedades crónicas y nos preocupa especialmente la relación entre cronicidad y mortalidad y también la relación entre cronicidad y fragilidad o vulnerabilidad de las personas, ¿no? Otro de los factores a tener muy en cuenta es el aumento del número de personas con dependencia. Aunque es cierto que hace tiempo ya que nuestra comunidad autónoma prácticamente duplica la tasa media nacional, aún así seguimos aumentando y el panorama, bueno, para los próximos años pues no parece que sea muy halagüeño, ¿no? Además de esto, habría que añadir el número de personas beneficiarias del salario social básico ha ido en aumento y, bueno, si se fijan en la diapositiva, he parado en 2016 porque no quería generar un ambiente depresivo, ¿no? Pero continúa aumentando exponencialmente, me atrevería a decir. Y además todo esto en un contexto de sostenibilidad, donde la eficiencia es muy bien valorada, ¿no? Debemos recordar que una persona con más de 9 enfermedades crónicas, que no suele ser tan raro como parece, consume 47 veces más recursos del sistema sanitario que una persona que no tenga ninguna enfermedad crónica. En definitiva, en resumen, en relación con el contexto sociodemográfico, ¿qué tienen en común el envejecimiento, la cronicidad, la dependencia y el riesgo de exclusión social? Que tienen una alta demanda, una alta necesidad de cuidados. Y si además estos cuidados tienen que ser sostenibles, es decir, tienen que ser eficientes, inexorablemente deben estar basados en la mejor evidencia científica disponible. Como les decía, el otro pilar sobre el que quería sustentar la justificación de esta necesidad es en la experiencia de la pandemia. A lo largo de estos 15 meses, pues ha habido una serie de términos, de valores que han cotizado al alza en el conjunto de la sociedad. Yo únicamente voy a mencionar 3 y de manera bastante rápida. El primero, la evidencia. Se ha puesto de manifiesto la dificultad que hay para gestionar, para enfrentarnos a una enfermedad sobre la que no existe evidencia científica disponible. El segundo término, el cuidado. Si ya el contexto sociodemográfico, como hemos visto, genera una alta necesidad de cuidados, ¿qué decir cuando nos enfrentamos a una enfermedad para la que no existe cura? El cuidar acapara el papel absolutamente protagonista. Y el tercero, que ya comentó Chema con anterioridad, las enfermeras. Es decir, han jugado un papel protagonista. Han sido las responsables de dirigir, gestionar, organizar, planificar y realizar la actividad más esencial en cada momento de la pandemia. Inicialmente fue el tema de las PCR, posteriormente fue la puesta en marcha de distintos dispositivos asistenciales y ahora mismo en plena campaña de vacunación. Y yo, que no soy muy fan de estos gurús del pensamiento positivo infinito y de la felicidad perenne, precisamente pienso que la vida es lo que es gracias al baile de emociones y sensaciones, pero sí pienso que cada situación de crisis genera una oportunidad. Y ahora mismo estamos en una oportunidad
para implementar esos cuidados que han cogido gran valor en base a la evidencia científica que ha cogido gran valor y con ello contribuir a mejorar los resultados en salud de nuestra ciudadanía. Por el camino ofertaremos unos cuidados más seguros, unos cuidados de mayor calidad y unos cuidados eficientes. Pero esto que, según se lo acabo de contar, yo creo que parece fácil, ¿no? Hemos hecho un ejercicio magnífico de marketing. Estoy seguro de que todos y todas ustedes ahora mismo estarán diciendo, sí, hay que implementar estos cuidados basados en la evidencia. Pero cuando bajamos eso al terreno, a la práctica, nos encontramos con una serie de barreras. No es tan fácil, ¿no? Lo que nos iban a recibir con los brazos abiertos, sí, pero solo con uno. Y esto se asemeja más a la situación real. A día de hoy sigue habiendo cuidados innecesarios o potencialmente dañinos y sigue habiendo pacientes que no reciben los cuidados acordes a los resultados de la investigación. Esto es lo que debemos cambiar. Pero cuesta porque nos gusta hacer las cosas de la misma manera el mayor tiempo posible. El primer enemigo que tenemos para afrontar el cambio suele estar en cada uno de nosotros y de nosotras. Y luego existen los virtuosos de la queja, ¿no? Existe una serie de frases cada vez que uno intenta implementar cualquier medida que genere un cambio, que genere una nueva actividad, que yo resumo en 5 frases. Al menos una de las 5 está presente en el 90% de las reuniones de estos escenarios de cambio, ¿no? La primera es, ¿esto para qué si ya está todo inventado? La segunda es un clásico, siempre se hizo así. La tercera es, llevo 30 años haciendo esto así, va a venir este listillo a decirme ahora cómo se hace. La cuarta, imposible, eso necesita más recursos. Y la quinta, ¿y esto por qué si aquí esto lo hacemos muy bien? Bien, yo les voy a dar algún tipo de argumentación para que puedan utilizar para persuadir a esta gente, ¿no? Ya saben que los cambios se pueden generar por persuasión o por percusión. Intentaremos que sea por persuasión. Miren, en cuanto a que todo ya está inventado, creo que coincidimos en que obviamente no, pero es que incluso los inventos más perfectos se pueden reinventar, se pueden mejorar. Uno de las herramientas de comunicación más influyentes del mundo es el lápiz. A pesar de que estamos en la edad de la tecnología, se siguen produciendo anualmente en torno a 14.000 millones de lápices en el mundo. Es un invento casi perfecto, nunca falla, cumple la misión para la que está cometido. Si seguimos esa visión de que ya está todo inventado, ahí se quedaría. Afortunadamente alguien pensó que el lápiz tiene un pequeño problema y es que es utilizado por las personas. Y las personas cometemos errores, nos equivocamos. Y ahí nació el lápiz con goma. Todo se puede mejorar. Otro ejemplo en relación al siempre se hizo así es los cajeros automáticos, ¿no? Miren, al inicio del arranque de la puesta en marcha de los cajeros automáticos, el proceso consistía en introducir la tarjeta, solicitar el dinero, nos daba el dinero y nos devolvía la tarjeta. Cuando analizaron ese proceso, después de un tiempo, vieron que había numerosos olvidos de tarjeta en el cajero. Y entonces decidieron cambiar el proceso, que ha llegado hasta nuestros días. Introducimos la tarjeta, solicitamos el dinero, nos devuelve la tarjeta y, por último, nos devuelve el dinero. Misteriosamente, se han reducido de manera drástica los olvidos de dinero en comparación con los olvidos de tarjeta. Es decir, siempre se hizo así hasta que se demuestra que se puede hacer mejor. Otro ejemplo, ya les pongo el último, sería esto que ven ahí. Se puede innovar, como comentaba antes Fernando, creo que es una de las claves en el momento actual, pero se puede innovar con un trozo de plástico. Eso que ven ahí es un transfer. Hasta hace no mucho tiempo, cuando había que transferir a un paciente de una camilla de ambulancia a una cama o box de hospitalización, había que recurrir a un número directamente de celadores directamente proporcional al índice de masa corporal del sujeto a transferir, traccionar fuertemente de la sábana bajera rezando porque no superara el ciclo número 100 de lavado y mediante un esfuerzo ímprobo transferir al paciente. Tuvieron que pasar muchos años y muchas lumbalgias de personal celador para que alguien pensara e ideara que si girábamos un poco al paciente, introducíamos una superficie deslizante y arrastrábamos, se haría con mucho menos esfuerzo.
Bien, siempre se puede mejorar, repito. Y respecto a que se necesitan más recursos, es probable que se necesiten más recursos. Pero primero utilicemos bien los que tenemos y luego ya pidamos más recursos. Utilicemos bien los que tenemos, generemos la necesidad y luego planteemos la demanda. Normalmente, y lo digo por mi experiencia en gestión de estos últimos años, en ocasiones lo que se suele hacer es plantear la demanda antes de generar la necesidad y suele dar bastante mal resultado. Bien, como han visto aquí, hay una serie de barreras que debemos ser conscientes, conocedores de ellas, tratar de lidiar con esas barreras y, sobre todo, si tenemos un objetivo que es implementar los cuidados basados en la evidencia, utilizar todas las herramientas a nuestro alcance que nos lo faciliten. En concreto, en nuestra comunidad autónoma, bajo el paraguas de esta Dirección General en la Consejería de Salud, participamos en el proyecto BPSO Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados, que precisamente persigue el objetivo de implantar la evidencia en los cuidados o los cuidados basados en la evidencia, ¿no? Tiene una característica este programa que me gusta siempre destacar, que es que lo que nos proporciona es una herramienta de estrategia de implantación. Esto es muy importante. Como les decía antes, hay una serie de barreras. Para afrontar esas barreras debemos obtener o disponer de una estrategia y esto el programa nos lo facilita, ¿no? Les voy a poner algún dato y ya finalizo en breve porque íbamos mal de tiempo. En relación, por ejemplo, con la guía BPSO de prevención de caídas, en el año 2018, este era el panorama a nivel nacional. En números, resumiendo brevemente, 10 comunidades autónomas estaban implementando esa guía, afectaba en torno a 3,5 millones de ciudadanos y ciudadanas y 7.100 camas de hospitalización. Después de implementar la guía, los 3 años de hospitalización, se comprobó cómo mejoraran todos los indicadores, tanto de proceso como de resultado, en distintos hospitales de distinto tamaño y con distinta casuística, ¿no? Ahí tienen algún dato, por ejemplo, del complejo Universitario de Albacete, donde mejoró no solo la valoración del riesgo, sino que disminuyó el uso de barandillas. Y si vamos al Hospital Valdebrón, vemos cómo disminuyó de manera drástica la incidencia y también el uso de contenciones. Una experiencia más cercana, como les decía antes, el Hospital Valle del Nalón, donde se objetivó una mejora en todas las fases del proceso de atención enfermera, incluyendo una disminución también de la incidencia de caídas. ¿Cuál es la situación en nuestra comunidad autónoma? Bueno, el área 8, sanitaria octava, el Hospital Valle del Nalón, fue el primer centro acreditado como centro comprometido con la excelencia en cuidados. Posteriormente se constituyó el HOS regional, que está alojado en esta Dirección General en la Consejería de Salud. 3 áreas sanitarias más participaron y están en proceso de acreditación, en concreto el área 3, el área 5 y el área 6. A su vez, el área 7 fue mentorizada por el área 8 en la implantación de una guía de buenas prácticas. En esta nueva convocatoria que acabamos de publicar hay 2 áreas que han mostrado su declaración de interés y están presentando el proyecto, el área 1 y el área 4, y esperemos que la siguiente convocatoria, pues este sea el mapa de nuestra comunidad autónoma, porque al final la evidencia es única y te debemos dar los cuidados mejores posibles en cualquier zona geográfica de nuestra comunidad autónoma. En definitiva, y ahora sí ya termino, estamos ante una oportunidad para implantar los cuidados basados en la evidencia. La capacidad la tenemos de sobra, ya ha quedado demostrado por experiencias previas y sobre todo por la pandemia. La oportunidad, ahora mismo es el momento, el cuidado y la evidencia científica tienen un valor que no tenían con anterioridad y la motivación, que aquí es donde debemos trabajar, porque esto es cosa de todos y de todas. Hemos pasado una época muy difícil, pero estoy seguro de que nuestro futuro será brillante. Muchas gracias y quedo a su disposición para lo que considere. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Una exposición muy brillante y muy clara y esperemos que el futuro apueste por la evidencia y por la excelencia. Como vamos a intentar hacer al final, si vamos mal de tiempo, pero hacer una pregunta para cada ponente. A continuación, la compañera Celia Prieto, que es enfermera coordinadora del equipo de atención primaria de Taramundi y que ha llevado también la coordinación del Centro de Mayores de Taramundi durante la pandemia y además es vocal del Colegio de Enfermería del Principado de Asturias. Su ponencia lleva el título de Enfermería en Atención Primaria, de las lecciones no aprendidas a la nueva realidad. Cuando quieras, Celia. Gracias. Cuando quieras. Estoy intentándolo.
A ver si consigo. Creo que no me veis. ¿Veis por la presentación? No, ¿verdad? ¿Lo tenías bien, Celia? Tienes que compartir. Tienes que compartir. Lo estoy intentando. Sare. Si me funcionara, le daría. ¿Ahora? Busca. No. Sare, vete donde Sare. Voy a donde sale, pero es que no la veo. Abajo. En la barra de herramientas, abajo. Sí, en Share estoy dando. Share Screen. ¿Quieres que te la comparta, Carlos? Pues igual sí, si no lo consigo ahora, sí. Sí. Sí, creo que es mejor que la comparta Carlos, porque me está dando problemas. Ya la tienes. Bien. Pues en primer lugar, después de estos problemas que hemos tenido, para empezar, me gustaría primeramente agradeceros pues, la invitación que desde la asociación me habéis hecho, a mí particularmente, para participar en esta mesa y para aprovechar de alguna manera la oportunidad que nos dais para visibilizar nuestro punto de vista como enfermera de un equipo de atención primaria en un pequeño centro de salud o un pequeño consultorio del ámbito rural. Voy a hacer una diferencia, digamos, con los ponentes anteriores, porque las ponencias anteriores fueron más técnicas. Yo, como trabajo en una zona pequeñita y en una zona rural, casi prefiero aportar lo que es el punto de vista de la enfermera que trabaja, la que está, digamos, en el terreno y en el territorio, además de prestar la asistencia cada día en el centro de salud, chocándonos día a día con todos los problemas que nos ha traído la pandemia, con los que teníamos previamente y los que suponemos que nos van a llegar después. Y desde ese momento, pues lo primero que voy a hacer va a ser pues darnos un poco las pinceladas de nuestro día a día antes y durante la pandemia y algún otro dato que nos permita entender pues las pinceladas, digamos, lo que eran nuestras expectativas antes de la pandemia, con todas las matizaciones que conlleva la peculiaridad del trabajo en una zona especial de salud, ¿no? Para empezar, digamos, pasa al siguiente, Carlos. Digamos que nuestro equipo, el equipo en el que estoy trabajando, es un equipo de atención primaria que está integrado solamente por un médico que trabaja durante la semana y 2 enfermeras, que cubrimos la jornada ordinaria semanal y que además cubrimos lo que es la atención continuada nocturna. Luego, los fines de semana lo cubre un equipo de SAC que también cuenta solamente con un médico y con una enfermera. Que a lo largo de la semana solamente disponemos de un administrativo que está contratado a media jornada, que está contratado curiosamente como en las CES, como se dan todas las CES, solamente media jornada, contratado por el ayuntamiento y con un convenio que se firma con la consejería, y que realmente somos muy poquitos, pero al final tenemos que hacer las mismas funciones que se hacen en los sitios grandes, con lo cual todo se concentra un poco más, digamos, ¿no? El primer interrogante que se nos plantea en este momento, cuando hablamos de cuál es el rol de enfermería después de la pandemia, antes de poder hablar de cuál va a ser nuestro rol después, es ponernos en el principio del principio, ¿no? A mí se me plantea siempre una pregunta cuando escucho cuando escuchábamos todos estos tiempos atrás lo que se hablaba sobre las enfermeras, y lo primero que se me plantea es preguntar si realmente todos sabemos qué es o qué hace una enfermera. Al principio, pues a priori parece en principio como una pregunta extraña, ¿no? Porque se supone que es un concepto básico. Es conocido, es lo que todos sabemos lo que es una enfermera, ¿no? Pero al final resulta que las profesionales, las que trabajamos a pie de calle, estamos muy acostumbradas a que nadie sepa muy bien ni quiénes somos ni qué es lo que hacemos. Incluso no saben cómo nos llamamos, no cómo nos llamamos con nuestro nombre propio, sino cómo se llama nuestra profesión. Pues encontramos que nos llaman practicantes, que nos llaman ATS, que nos llaman pues de 20.000 maneras. Probablemente la que menos se nos llama es la de enfermeras.
Incluso a veces se confunde nuestro rol con el rol del médico. O sea, no porque se confunda el rol, sino porque es curioso. Si ven a una mujer, presuponen que es una enfermera, y si ven a un hombre, presuponen que es un médico. Eso nos suele generar bastantes problemas porque esa falta de conocimiento es producto también de la falta de visibilidad que nuestra profesión ha tenido pues, a lo largo de toda la historia de la enfermería, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. La respuesta es fácil. Si queremos saber qué es una enfermera, la respuesta es que somos enfermeras. Nada más ni nada menos. Somos enfermeras desde el nombre hasta a todas las actividades que realizamos y la formación que tenemos. La formación mínima que tenemos ahora mismo es una titulación de grado universitario de 240 créditos, perdón. Parece una obviedad decir que tenemos el grado y que nuestra formación es de 240 créditos porque a veces parece que nuestro grado no fuera un grado como los demás, ¿no? Parece que continuamente tenemos que estar defendiendo cuál es la formación que tenemos, cuál es la titulación que tenemos y con ello cuáles son las competencias que nos corresponden por esa formación que tenemos. Nuestras funciones en nuestro trabajo, pues desempeñamos nuestras funciones, en mi caso en un consultorio local, como un rol autónomo y coordinado con otros profesionales en las consultas de atención primaria, en los domicilios, en la comunidad y básicamente pues haciendo las funciones, la asistencial, la docente, la de gestión, administración y la función de investigación. Muchas veces parece que tenemos que estar justificando que nuestra función no es simplemente la de estar en la consulta, realizando técnicas, administrando medicamentos o haciendo pues lo que día a día se ve cuando un paciente entra porque tiene un problema, tiene una enfermedad y viene a buscar asistencia, ¿no? Resulta imposible dar justificaciones suficientes para que quien no las quiere, digamos, de alguna forma, pues las pueda entender. Pero es muy sencillo, nuestras funciones son mucho más allá de lo que se hace en una consulta cuando se produce una demanda de asistencia. La función que tenemos asistencial es una función que está coordinada con distintos profesionales, que va dirigida no solamente al individuo enfermo, sino también al individuo sano, a la comunidad, a grupos, con acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad o con otras que son pues, puramente asistenciales, que es la que más se conocen de nuestra actividad, ¿no? Que son las que persiguen, digamos, la curación del individuo, después la rehabilitación y el volver otra vez a reintegrar de alguna forma ese individuo a la vida que tenía anteriormente. Para ello, lógicamente, tenemos pues, programas específicos y los seguimos y participamos en ellos. Tenemos programas de niño sano, actuamos con los mayores, actuamos con los ancianos, actuamos con los adultos. Nuestra actividad, desde luego, va mucho más allá de la asistencia. Tenemos una función docente dirigida a los individuos o a la comunidad o a grupos específicos, incluyendo pues, intervenciones en educación para la salud a todos los niveles y nuestra participación en la formación continuada, pre- y posgrado e incluso en la autoformación dentro de los propios equipos de atención primaria. Las sesiones clínicas, las novedades, todas las cosas que vamos, digamos, día a día transmitiendo y que no solamente tenemos que interiorizar previamente, tenemos que estudiar, sino que además tenemos que encontrar el modo de que aquellos a quienes van dirigidos entiendan y aquellos a quienes van dirigidos después realmente tengan la utilidad que perseguimos, es algo que generalmente parece ser que en estas zonas se desconoce. Es como si no fuera una de nuestras funciones, ¿no? La función de gestión y administración, la organización interna del centro, la planificación, la coordinación de actividades, la coordinación con otros profesionales, con otros niveles, la función de investigación en cuidados fundamentalmente dirigida a conocer la situación de salud de la comunidad y sus necesidades y problemas. ¿Pasas a la siguiente, por favor? En principio, una vez que ya sabemos, digamos, lo que es una enfermera, pues cabe pensar que si tenemos ahora mismo un grado universitario de 240 grados, estoy empeñada en los 240 grados, de 240 créditos, ¿por qué siempre se nos ponen tantas dudas? ¿Por qué se nos llaman practicantes? ¿Por qué se nos llama ATS? ¿Por qué continuamente parece que tenemos que encontrar límites a lo que estamos haciendo? Entonces, si nos vamos a la historia, curiosamente nos encontramos con que cuando en el 1888 o en 1904 empezó a haber practicantes y
cuando a lo largo de toda la historia teníamos los practicantes, muchas de las atribuciones que ellos tenían en aquel momento, nosotros ahora mismo parece que se nos discuten. O sea, cuando había una formación que era la que ellos tenían, que era mucho más escasa que la nuestra, se realizaba un examen de ingreso que se hacía en la Facultad de Medicina, se hacía un examen de reválida al final, y estaban durante 2 años recibiendo formación, pero no era una formación universitaria y era, desde luego, mucho más limitada que la nuestra, pero sin embargo, pues estaba muy claro que entre sus competencias estaba la cirugía menor y nosotros continuamente tenemos que estar peleándonos por esa competencia que para nosotros es básica, por ejemplo, ¿no? Nadie discutía aquí hace, por ejemplo, 20 años en un pueblo que cuando alguien venía y tenía que hacerse una sutura o tenía que hacerse cualquier intervención de cirugía menor de las que se hacían aquí, nadie discutía que eso era algo que hacía el practicante. En cambio, ahora continuamente parece que estamos en una lucha constante de a ver a quién le corresponde hacer según qué cosa. Resulta curioso que continuamente esa lucha nos limite la capacidad, digamos, que tenemos de crecer y limite también el conocimiento que la gente tiene de nuestras actividades y de nuestras funciones, ¿no? Antes de hablar de futuro y antes de hablar, pues una vez que ya explicamos lo que es una enfermera, y se supone que un poco ya lo sabíamos todos, pero me gustaría recalcar las breves nociones que hice hace un momento, pero vamos a situarnos. En la 72 Asamblea Mundial de la Salud de 2019 hubo un acuerdo por unanimidad y se decidió que había que declarar el año 2020 como el Año Internacional de la Enfermera y la Partera. Eso se hizo pues aprovechando que era el bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale y además aprovechando que se quería reconocer por primera vez las numerosas contribuciones de estas dos profesiones a la salud y el bienestar de las personas de cada nación. Era una forma, de alguna manera, de reconocer no solamente esas contribuciones, sino de reclamar, digamos, la mejoría en las condiciones que tenía la profesión. La precariedad que tenemos ahora mismo aquí actualmente es compartida a nivel mundial. Continuamente tenemos, en todos los ámbitos en los que nos encontremos, parece que enfermería siempre tiene que necesariamente estar peleando por su situación y peleando por intentar avanzar. En esas condiciones, aprovechando que era el 2020, el Año Internacional de la Enfermera y de la Partera, pues nosotros vimos que era una oportunidad de visibilizar nuestra profesión y nuestra precaria situación, ¿no? Realmente estábamos en una situación muy precaria, no solamente con escasez de profesionales, sino que las condiciones laborales realmente empezaban a ser bastante malas. Y ambas cosas, digamos, que de alguna forma se retroalimentaban, ¿no? Cuantos menos profesionales hay, menos se contratan, porque, bueno, no se hacían sustituciones. Los profesionales que había, como no se hacían sustituciones y eran poquitos, pues realmente las condiciones en las que se trabajaban eran malas porque la saturación era bastante importante. Y como no se hacían contrataciones, los profesionales se nos fueron marchando a otros sitios. La necesidad de adecuar la formación a las necesidades actuales de salud de la población, a los cambios socioeconómicos y demográficos y a los diferentes ámbitos de la práctica enfermera es algo que es obvio también desde nuestro punto de vista. Si no vamos adecuando la formación a lo que necesitamos, malamente vamos a poder prestar servicio a la población. Tenemos una formación de grado, pero a partir de ahí tenemos un montón de formación que se nos obliga a hacer cada año sin la calidad que querríamos que tuviera, pero obligamos a la gente a que recabe puntos para poder trabajar porque los contratos son los que son y si no puntúas no te contratan, con lo cual obligamos a que salga mucha formación realmente de poco valor y mucha formación que se acumula como el papel y que no sirve para mucho. De alguna forma, el hecho de que seamos grado universitario, y ello implica, y lo habló antes muy bien Fernando, la posibilidad de desarrollar el máster, el doctorado o de optar a una formación especializada por perfiles que no está desarrollada como debería de estar, que aún no hemos conseguido llegar al punto en que tendrían que estar para que podamos tener, digamos, el acceso a toda la formación y podamos realizar nuestro trabajo conforme a las competencias que tenemos y conforme a la formación que llevamos. Hay muchas cosas aún que están pendientes de desarrollar y pendientes de regular. Es la urgente necesidad de adecuar el marco normativo para que podamos desarrollar realmente las competencias que nos son propias y que se corresponden con la formación que tenemos. Tenemos la formación,
Aparentemente tenemos las competencias, pero realmente en muchas ocasiones no tenemos el marco legal que nos proteja y que nos permita desarrollarlas. Necesitamos readaptar los techos competenciales ajustándolos a la respuesta que nuestra formación realmente puede dar, y todo ello entendemos que redundaría en la sostenibilidad del propio sistema sanitario y la atención a la ciudadanía. Tenemos la necesidad y el derecho a participar en los órganos de gestión y decisión conforme a nuestra competencia y a nuestra formación. Somos un grado universitario, pero realmente, a pesar de que deberíamos de ser los líderes de cuidados y que esa es, digamos, nuestra bandera, no se nos permite participar en ninguna de las decisiones que se toman de verdadera importancia para los cuidados y para nuestra profesión. Parece que siempre se nos mantiene un poco al margen y que cuando nosotros llegamos, la mayor parte de las decisiones ya están tomadas. Pasas a la siguiente. Lo que iba a ser nuestro año y lo que iba a ser esa oportunidad que teníamos de oro para visibilizar nuestra profesión y para que se viera todo en todo lo que consistía nuestro trabajo y todo lo que se iba haciendo y la evolución que habíamos tenido a lo largo de los años, pues ese año acabó siendo el año de la pandemia. El 30 de enero del 2020 la OMS declaró la situación como de emergencia de salud pública y el 11 de marzo del 2020 la OMS ya declaró la pandemia. A partir de ahí, eso fue como una intensa bofetada y la COVID-19 nos puso a todos a prueba. Todos los actos que nosotros habíamos previsto para desarrollar a lo largo de ese año para visibilizar cada uno de los problemas que teníamos y la situación en la que nos encontrábamos, absolutamente todos los actos, digamos, que quedaron postergados y quedaron un poco arrinconados, porque a partir de ahí, cada uno de los que estábamos trabajando y que estábamos en cualquiera de los ámbitos, digamos, que ocupa la profesión enfermera, nos vimos obligados a adaptarnos en tiempo récord a multitud de cambios. Tuvimos que hacer el máximo esfuerzo y ejercicio de flexibilidad de nuestra historia. Y estuviéramos donde estuviéramos, todos, absolutamente todos, estábamos ocupados al 100% de nuestras fuerzas, al 100% de nuestro tiempo y diría que incluso al 200% en muchísimas ocasiones. Llegó por fin la visibilidad que se nos negaba. Nos visibilizamos como líderes de cuidados y por primera vez en los medios de comunicación se fijan en nuestro colectivo y en el trabajo que realizamos. Requieren de nuestra presencia con mucha mayor frecuencia y esta visibilidad, que en principio parece positiva, pues también llegó, digamos, acompañada del máximo nivel de incertidumbre, ¿no? Una vez que nos visibilizamos, descubrimos las fortalezas que teníamos, las descubrimos nosotros y esperamos que las descubrieran también los demás. Flexibilizamos al máximo el desempeño de nuestro rol profesional en una situación de cambio y de amenaza permanente. Nos veíamos obligados a superarnos día a día y a hacer un esfuerzo de imaginación realmente importante, con todos los medios y con toda la formación que teníamos a nuestro alcance. Se pusieron en evidencia también las debilidades del sistema y por añadidura también las nuestras como profesión. Muchas de esas debilidades aún no las habíamos asumido como tales, pero forman parte del conjunto de incertidumbres que lastran el desarrollo de nuestra profesión y complican notablemente la fidelización de nuevos profesionales. Tan es así que hasta ahora, cuando no teníamos descansos, por ejemplo, pues lo veíamos realmente como algo completamente normal. Empezamos a descansar y empezó a venir gente a sustituirnos cuando no quedaba otro remedio, digamos. Cada vez que alguien nos sustituye, realmente al final se acaba produciendo una auténtica hecatombe, porque esa persona que viene a sustituirnos hoy está en este centro, mañana está en otro centro, y tenemos un baile de profesionales al que no le permitimos de ninguna manera, digamos, hacerse ni con el trabajo, ni con el centro, ni con la población, ni con absolutamente ninguna de las cosas básicas, digamos, que son exigibles para poder tener un mínimo de estabilidad y poder desarrollar el trabajo con unas mínimas condiciones. Pasa a la siguiente, por favor. Curiosamente, cuando más difícil la situación era para nosotros, cuando pensábamos que no podíamos dar más de nosotros y que realmente estábamos haciendo todo lo que podíamos, pero parecía que no llegábamos a ningún sitio porque estábamos inmersos en un serio problema, pues llegaron los aplausos a las 8 y de repente nos convirtieron, muy a nuestro pesar, digamos, incluso en heroínas, ¿no? Bansky nos dedicó un dibujo que fue una obra, digamos,
que tuvo una especial relevancia y que en los medios de comunicación y que todos pudimos ver en todos los telediarios y en las portadas de muchas revistas, y curiosamente pues eligió a una enfermera para representar al colectivo sanitario que prestó los servicios en primera línea durante el COVID. Si nos fijamos en la figura, el niño que dibujó Bansky sujeta a una enfermera que es la que tiene convertida en su heroína, y debajo tenemos el cubo. La pregunta que nosotros hacíamos, porque es a la que estamos acostumbrados a hacernos cuando veíamos en la figura, era en qué momento la enfermera iba a volver de nuevo a la papelera, ¿no? Pasa a la siguiente. La siguiente, por favor. Pasa a otra siguiente. La pregunta que nos hacíamos en ese momento era, estábamos sumamente ocupados, estábamos nerviosos, estábamos haciendo un montón de cosas que jamás habíamos hecho, estábamos cubriendo espacios a los que jamás pensábamos que habíamos podido llegar, y entonces, evidentemente, nadie está preparado para todas las eventualidades de gran magnitud que puedan llegar. Si se nos preguntaba en aquel momento si estábamos preparados para la pandemia o si se nos pregunta ahora mismo, la respuesta es fácil. No estábamos preparados. Nos fuimos preparando porque no nos quedó ningún otro remedio. Fuimos haciendo cada uno de los retos que se nos iban presentando, fuimos superando poco a poco. Nos enfrentamos a una situación que para nosotros era inédita. Era un virus del que desconocíamos absolutamente todo, desde el nombre hasta los síntomas, el mecanismo de transmisión e incluso las medidas de protección que eran necesarias. Arrastrábamos los efectos de años de recortes y de dificultades económicas. Estábamos en una situación verdaderamente precaria en todos los centros de salud. Desde el mobiliario hasta todo lo que era la dotación de material, absolutamente todos estábamos bajo mínimos. Los recursos inmateriales y los recursos humanos son limitados. Tenemos poco personal, había además en ese momento bajas por enfermedad, por cuarentenas, por trabajadores que estaban de baja por una especial sensibilidad porque para protegerse, digamos, de la infección del COVID. Y hay que tener en cuenta que partíamos también de unas plantillas que estaban mermadas porque no se cubrían todas las ausencias. Al inicio de la pandemia, las dificultades para acceder a material de protección individual fueron públicamente conocidas. Teníamos la dotación habitual de cualquier centro en tiempos de bonanza, pero nada tenía que ver con lo que tendríamos que tener para asumir la demanda. A ello se sumó también un cierto acaparamiento que se produjo de material en todos los centros, digamos, porque parecía que todo el mundo tenía miedo a que se agotara el material. Eso hizo que en algún momento incluso se produjera una rotura de stock. No disponíamos, por ejemplo, de algo tan básico como era una pantalla e incluso hacerse con el suministro de las mascarillas necesario pues resultó complicado en algún momento, ¿no? Al final el material fue llegando y la imaginación y la solidaridad llegaron hasta donde no se había podido llegar por los canales oficiales. Tenemos incluso pues, las aportaciones de los makers, a los cuales agradecemos, lógicamente, su especial generosidad, que nos hicieron llegar a cada uno de los centros las pantallas que necesitábamos y poco a poco, a partir de ahí, también fue llegando el resto del material que necesitábamos para protegernos. La siguiente. Evidentemente, no todo es cuestión de recursos, no todo se arregla con dinero. Aparte de la escasez de recursos y aparte de todos los problemas que nos fueron surgiendo, teníamos otro problema y alguna amenaza que para nosotros era realmente muy importante. Teníamos lo que se conoció como la infoxicación, teníamos un exceso de información por diferentes vías y canales e informaciones incluso que eran contradictorias. Teníamos una gran dificultad para acceder a las publicaciones de contenido fiable. La urgencia por tener los resultados rápidos hizo que se generara eso que se conoció como la ciencia express, generó la realización de multitud de estudios y consiguientes publicaciones de miles de artículos que no siempre respetaron la metodología científica ni pasaron por los filtros necesarios. A veces eso se hacía con buena intención, con toda la intención del mundo de conseguir esa información que necesitábamos para que ese desconocimiento que teníamos de la situación pues realmente nos llevara a una solución, digamos, lo más rápidamente posible. Celia, perdona, vamos muy mal de tiempo, si puedes ir resumiendo un poco. Sí, voy, lo intento. Teníamos numerosos cambios de protocolos y un escaso tiempo para asumir toda la información. Cada área sanitaria, a su vez, tenía su propio sistema de información, tenía sus propios algoritmos y la información que se nos transmitía, la mayor parte de las veces, era una información verbal. Nos encontrábamos, por lo tanto, con un bombardeo de información
que no siempre era fiable y que realmente no nos daba ni siquiera tiempo a leer, ¿no? Eso al final lo que hacía era que, como todo era cambiante y todo era, digamos, de alguna forma desconcertante, pues se nos generara incertidumbre, inquietud y además inseguridad, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Dentro de todo esto, evidentemente con la inquietud nos vino el estrés, nos vino la preocupación por la salud propia y por la familia. Desconocíamos no solamente el mecanismo de transmisión de los casos del virus, sino que además los casos sospechosos, a las enfermeras se nos decía que les teníamos que hacer la toma de muestras en el domicilio porque así no llegaban al centro de salud porque no queríamos contaminar el centro y no queríamos, digamos, de alguna forma transmitirlo al resto de la población que pudiera tener que utilizar el centro, ¿no? Pero, curiosamente, nosotras teníamos que ir a los domicilios y aquí en la zona rural eso era especialmente llamativo porque teníamos que ir solas. Teníamos que ir con nuestro propio vehículo y teníamos que trasladar las muestras en nuestro propio vehículo. A partir de ahí, lógicamente, pues lo fuimos hablando, se nos fueron mejorando las condiciones, empezamos a tener un vehículo corporativo, que nosotros cariñosamente denominamos la Coroneta, y empezaron a llegar, pues, otras ayudas que nos hacían que pudiéramos de alguna forma llevar mejor la incertidumbre que teníamos y la resolución, digamos, de todos los problemas que se nos planteaban día a día. Se nos añadieron nuevos problemas, llegó la reorganización de los PACs y resulta que tuvimos que cerrar el centro de salud por las tardes, hacíamos la atención continuada durante el día, pero luego nos marchábamos a Vegadeo y ahí al final teníamos que asumir la población de Taramundi, la población de Vegadeo y la población de los municipios que ya atendía Vegadeo en el horario de atención continuada. Pasamos de tener un municipio de 85 kilómetros cuadrados que atender a prestar asistencia a aproximadamente 600 habitantes. Nosotros teníamos 600 habitantes y pasamos a prestar servicios en un territorio de casi 8.000 habitantes distribuidos en 239 kilómetros. Nosotros realizábamos únicamente la atención de urgencias, la que se realizaba fuera del centro de salud y la atención domiciliaria. Para nosotros eso fue un cambio importante y un cambio que nos generaba una especial tensión. Hay que tener en cuenta que cubríamos esa asistencia 3 días a la semana como mínimo, porque eran las guardias que veníamos haciendo en nuestro centro de salud y las asumimos en su totalidad, la médico y la enfermera. Una media de 3-4 guardias por semana las hacíamos y aparte todos los días trabajábamos por la mañana, ¿no? La siguiente, por favor. El reto de adaptarse a los cambios, desde luego, era el reto más importante que se nos presentaba, salir de nuestra forma de confort, multiplicar las horas de trabajo, trabajar en un entorno que no era habitual y con un nivel de cansancio notable. Seguíamos manteniendo toda la actividad imprescindible, seguíamos, en el caso de las enfermeras, realizando otras muchas tareas que no se recogen en nuestras agendas y los demás profesionales, incluso cuando las visitas no son presenciales o telefónicas, siempre son actos referidos a paciente, pero nuestras actividades extra, digamos, las que hacemos que no van referidas a un paciente, no figuran en ningún sitio. Cuando hacemos el mantenimiento de stocks, cuando hacemos la gestión de los almacenes, cuando hacemos el pedido de vacunas, cuando hacemos la gestión de las vacunas, cuando hacemos el pedido de farmacia, cuando hacemos la gestión de las caducidades, la revisión de los maletines, cuando hacemos la coordinación en el centro, cuando hacemos las múltiples gestiones que día a día tenemos que hacer las enfermeras y que no van ligadas a un paciente, esas no se pueden reflejar en ningún sitio. Realmente, cuando alguien mira nuestra agenda, podemos tener 3 pacientes y haber estado toda la mañana trabajando, toda la mañana ocupada al 100%, y que, sin embargo, solamente se vea en la agenda que tenemos 3 pacientes. A mayores de eso, a una de las enfermeras que teníamos en el centro, y en cada uno de los centros se nombró a una, teníamos una enfermera que era el referente COVID en el colegio, que servía de apoyo en cuanto a problemas o dudas relacionadas con el COVID entre la escuela y los servicios sanitarios. Generalmente la misma enfermera que también ya formaba parte del Consejo de Salud Escolar. Llegó también después la intervención de las residencias y nos encontramos con que esa misma enfermera era nombrada como la funcionaria que se encargaba, digamos, de alguna manera, como designada por la administración, de realizar las funciones de dirección asistencial en estos centros mientras duró la intervención. Pasa a la siguiente, por favor. Nuestro rol, pues si tenemos en cuenta cuál es la definición de rol, el rol es el conjunto de actitudes que se esperan de un personaje y cada rol se asocia a determinadas pautas de actuación que nos permiten saber qué podemos esperar de cada uno de ellos. No es algo, por lo tanto, estático y además depende mucho de las expectativas, no solo propias, sino también de los demás. La visibilización del trabajo enfermero y el reconocimiento del liderazgo en cuidados durante la pandemia, que antes se nos negaba,
nos hace plantearnos muchos interrogantes. Ahora se ve que trabajamos, se ve que podemos hacer cosas y se sabe que podemos hacer realmente muchas cosas y que tenemos muchas más funciones de las que eran conocidas. Pero, ¿por qué si hasta ahora seguíamos haciendo el trabajo igual que lo hacemos ahora mismo, no conseguíamos hasta ahora que se visibilizara nuestro trabajo, ¿no? La pregunta que siempre nos hacemos es si se registra el trabajo que hacemos las enfermeras, todo el trabajo, no solamente el trabajo asistencial. ¿Cómo se registra el tiempo que dedicamos a la comunidad, a la gestión, al mantenimiento, a la intendencia? ¿Qué datos se utilizan después para cuantificar nuestra actividad y por qué se utilizan los datos extraídos de la agenda de OMI como un arma arrojadiza para valorar nuestro trabajo cuando solo reflejan una mínima parte de nuestra actividad? Pasa a la siguiente, por favor. Estoy apurando mucho y espero que se me esté entendiendo algo. Como lecciones aprendidas, una vez que hablamos de cuál es el rol, digamos, y de las características que tiene, las diferencias entre lo que nosotros asumimos que es nuestro rol y lo que parece ser que algunos esperan de nuestro rol, pues hay determinadas cosas que tenemos que tomar nota de ellas, digamos, y que las consideramos como las lecciones que deberíamos aprender de la pandemia. Es el conocimiento adquirido sobre un proceso o sobre una o varias experiencias a través de la reflexión y el análisis crítico sobre los factores que pueden haber afectado positiva o negativamente. Tenemos que reflexionar sobre qué modelo de atención. Celia, perdona, pero vamos muy pasados de tiempo. Tenemos que ir concluyendo, ¿eh? Bien, pues concluyendo, digamos que entendemos que para reflexionar sobre el modelo de atención primaria necesitamos hacerlo contando con todos los actores, que no se puede reforzar la atención primaria sin recursos para la reforma, que no hay posibilidad de abordarla si no se tienen los recursos necesarios, que precisamos rediseñar el modelo y asumir los cambios que en los últimos 30 años se fueron sucediendo, no solo a nivel poblacional, sino en cuanto a la formación de las enfermeras y en cuanto a las competencias, y que el modelo de jerarquización vertical y medicocentrista tiene que dar paso a otro modelo de jerarquización más horizontal y flexible, con un marco normativo que permita el desarrollo real de todas las competencias correspondientes a la formación de todos los profesionales del equipo de atención primaria. Y si me pasas a la siguiente, por favor, que ya estamos acabando. Necesitamos reforzarla, invertir en recursos humanos, invertir en infraestructuras y en equipamiento, invertir en recursos tecnológicos y se precisa rediseñar el modelo. Los cambios que en los últimos años se fueron sucediendo a todos los niveles no están contemplados prácticamente en ningún sitio. La atención primaria sigue anclada en la misma situación que teníamos hace 20 o 30 años. Hemos ido cambiando cosas, pero parece que cada una de las medidas que se van implementando siempre chocan contra algún problema. Pasa a la siguiente, por favor. Visto lo visto, tenemos que tener en cuenta que nos hicimos cargo de prácticamente, como enfermeras, la mayor parte, llevamos el mayor peso de lo que eran los cuidados y de las vacunas y de un montón de actividades. Me vais a perdonar porque me pongo nerviosa con el apuro y lo estoy haciendo bastante mal, pero bueno. Llegado a este punto, cuando revaloremos lo que es el rol de enfermero en la pandemia, tenemos que pensar que vamos a tener que cambiar muchas cosas, pero que no lo vamos a poder hacer evidentemente solas, que ya no lo estamos haciendo solas, pero que hay que seguir hablando, digamos, del futuro y seguir hablando con ilusión. Lo único que esperamos es que cuando esto haya pasado y cuando esta oportunidad de visibilización que se nos dio de nuestro rol y de nuestras actividades y de lo que eran las funciones de enfermería y del trabajo que estamos haciendo, pues una vez que esto pase, que realmente se solucionen los problemas que tenemos, que se solucione nuestra precaria situación y que al final el niño de Bansky no acabe con la heroína en la papelera y todo vuelva a estar como estaba antes. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia. No tenemos preguntas, vamos a ir concluyendo. Yo, como resumen, diría que de las pandemias y de las crisis hemos de aprender todos, hemos de salir más fuertes y unidos. Bueno, a continuación tenemos la asamblea de Pascal y mañana continuamos a las 5:30, continuamos con la siguiente mesa de debate que modera el doctor Vicente Ranz González, desafíos en la innovación, la práctica asistencial, realidad o ficción y el sistema informático de laboratorios corporativos del SESP. Muchas gracias.